Salud cordiales. Quien les saluda en esta ocasión es el estudiante Michael Aldair Cercado Arteaga de la Facultad de Ciencias de la Salud del Programa de Estudios Generales de la prestigiosa Universidad Señor de Cipán. En esta ocasión me place presentarles un breve documental etnográfico titulado Medicina Tradicional de Lambayeque, beneficios del conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas, donde lo que haremos es tratar de exponer este elemento cultural, como también generar conciencia respecto a los grandes beneficios y lo importante de la conservación de la medicina popular de nuestro Perú. Acompáñenme a la realización de este video etnográfico. En un primer momento vamos a desarrollar el concepto de medicina tradicional, que según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hace referencia a la suma total de conocimientos, creencias y prácticas de las diferentes culturas, bien sean explicables o no, que son utilizadas para curar, prevenir o diagnosticar enfermedades físicas y o mentales. Es decir, cuando hablamos de medicina tradicional hablamos de aquella suma de conocimiento que tienen algunas personas en la actualidad que han sido pasadas de generación en generación, ¿no? Que pues sirven para tratar algunas enfermedades. Y estos conocimientos han sido obtenidos a través de la experiencia, a través de la transmisión de un familiar a otro o incluso a través de fenómenos sobrenaturales extraordinarios que incluyen la comunicación con espíritus, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de medicina tradicional nos vamos a encontrar con personas que curan a través de plantas, a través del uso de algunos animales o incluso con curanderos. Pero bueno, en el caso del curanderismo, que es un aspecto más complejo que no trataremos en este video, pero que debemos mencionar que según la OMS sí es parte de la medicina popular o tradicional. Bueno, en esta sección del video vamos a hablar de algunos aspectos como el histórico, cultural y científico del uso de las plantas como medicinas, donde comenzaremos por hablar, por ejemplo, del aspecto histórico en el contexto internacional, nacional y local, donde la evidencia nos sugiere, por ejemplo, que el uso de las plantas medicinales es muy antiguo. En el contexto internacional, por ejemplo, debemos mencionar la existencia de documentos como el Pen Tauxin, que es la farmacopea más antigua del mundo, es decir, un lugar donde se registraban los medicamentos que se utilizaban. El Pen Tauxin se terminó de redactar, por ejemplo, o se comenzó a redactar en el 2700 a.C. Y ahí se hablaba, por ejemplo, del uso de la planta de cannabis frente a situaciones como los dolores reumáticos, el estreñimiento y otras afecciones. Asimismo, documentos como el papiro de Ebers nos comentan el uso de la planta de acacia para tratar algunas afecciones. Este papiro es conocido en el mundo de la medicina y era perteneciente en aquellos tiempos a la cultura egipcia. En el ámbito nacional tenemos evidencia también, donde en culturas como la cultura que es la cuna de la civilización más antigua de América, la cultura caral, nos mencionan que usaban plantas como el sauce para tratar enfermedades. Asimismo, en el mismo imperio inca tenemos evidencia de que existía un médico que curaba a través del uso de plantas. Ese médico era conocido como el Anticamayoc, quien según los relatos de los cronistas españoles era un muy buen conocedor de las propiedades medicinales de las plantas. Finalmente, tenemos lo que vendría a ser el uso de las plantas como medicamentos en el contexto local, donde encontramos, por ejemplo, que la cultura moche, según Rafael Arcojoyle, utilizaba dichas plantas para tratar afecciones o utilizaba las plantas en general. Ellos tomaban, por ejemplo, bebidas euforbiáceas a partir de plantas de este género, como por ejemplo, utilizaban la sangre de grado. Así entonces podemos observar a través de la evidencia que el uso de las plantas como medicamentos, hablando desde un aspecto histórico, se remonta a los inicios del mismo hombre y ha ido pasando de generación en generación e incluso en todas partes del mundo, en el contexto internacional, en nuestro país e incluso en la región de Lambayeque. Ahora, tocando lo que vienen a ser aspectos culturales del uso de las plantas que tenían propiedades medicinales, nos encontramos con diversas prácticas en los distintos niveles, como por ejemplo en el nivel internacional, en culturas como la del país de la India, se menciona que plantas como el cannabis son traídas, por ejemplo, por el dios Shiva. También nos mencionan que, por ejemplo, otro de sus dioses, uno que es el dios Indra, el dios de los guerreros,
tenía una bebida preparada justamente en base de esta planta y que incluso también los mismos guerreros la bebían y que se decía les proporcionaba agilidad mental, entre otras características que les ayudaba en la guerra. En el contexto nacional tenemos datos como los siguientes. Los incas, al momento de usar las plantas como medicamentos, tenían un trasfondo también un poco complejo. ¿En qué sentido? Ellos, por ejemplo, también creían que las enfermedades se debían, según los cronistas españoles, a sus pecados. ¿Qué hacían los incas? Entonces, los incas solían a veces confesar lo que habían hecho mal y entonces así hacer las paces con el mundo sobrenatural y a través de esto esperar recibir sanidad. Entre otras prácticas que tenían los incas, por ejemplo, también está la práctica de la hechicería y la magia, donde los incas utilizaban ciertas plantas que generaban procesos de psicoactividad y a través de estos procesos, decían los incas, se comunicaban con las deidades o con un mundo sobrenatural que les explicaba cómo arreglar el problema que una persona tenía y que había enfermado, por ejemplo, debido al hechizo que le había hecho otra persona de aquellos tiempos. Y en el contexto nacional también tenemos las mismas prácticas o prácticas parecidas, en el contexto local, donde por ejemplo en la cultura mochica se nos menciona que las personas utilizaban o los curanderos utilizaban plantas como el cactus de San Pedro, a través del cual generaban procesos o sufrían procesos extrasensoriales y con esto se comunicaban con el mundo sobrenatural y entonces podían saber cómo curar al enfermo que tenían enfrente. De este modo podemos ver cómo la medicina o la curación a través de plantas en el ámbito cultural está ampliamente relacionado con el mundo sobrenatural, pero en un aspecto negativo, porque obviamente entendemos que procesos en los cuales uno pierde el control de su persona, pierde el dominio sobre su persona, que son procesos como los extrasensoriales, por ejemplo, son procesos complejos que tienen que ver con seres sobrenaturales de características más malignas. No podríamos hablar quizás de ángeles, sino de demonios. Entonces, tenemos esto, por ejemplo, en lo que es el aspecto cultural del uso de las plantas como medicamentos. Finalmente, y para concluir con este apartado del vídeo, tenemos que hablar del aspecto científico, de las propiedades de las plantas medicinales y su uso avalado por la ciencia, donde tenemos, por ejemplo, algunos datos. En el contexto internacional, plantas como el cannabis, por ejemplo, son certificadas ya para el uso frente a afecciones como la epilepsia resistente al tratamiento o epilepsia refractaria. También incluso tiene otros usos, como viene a ser frente a los dolores crónicos. Sin embargo, para esto aún no hay un acuerdo unánime entre diversos países del mundo. También tenemos en el contexto nacional plantas como el sauce blanco, que acorde a información brindada por la enciclopedia de Medline, por ejemplo, nos mencionan que es posiblemente eficaz frente a dolores en la espalda baja, que se recomienda esta planta. En otros casos también tenemos, por ejemplo, la planta de la cola de caballo. Esto sí en el contexto local, donde, por ejemplo, según el conocimiento ancestral, se nos sugiere que este es útil para la curación de infecciones urinarias, para evitar problemas que tengan que ver con el control de la vejiga, para también tener que ver problemas con el aparato reproductor masculino y todo lo que vienen a ser vías urinarias. En este caso, por ejemplo, la evidencia científica no avala del todo esos usos, pero sin embargo investigaciones preliminares nos sugieren que esta podría ser útil junto con otras hierbas en suplementos, la cual ayudaría, por ejemplo, en el control de la micción y el control de la vejiga en aquellas personas que tienen dificultades para hacerlo, como en el caso de las personas que tienen incontinencia urinaria. Entonces, hemos podido observar cómo las plantas tienen en el aspecto científico evidencia que avala su uso como medicamentos, como medicina, que la podríamos recomendar entonces. Así, queridos compañeros, hemos visto los tres aspectos del uso de este elemento cultural. Ahora pasaremos a ver una entrevista con el señor Juan Rojas, que es un comerciante especializado en la venta de plantas en la región de Lambayeque, quien nos contará un poco sobre el uso de las plantas medicinales por la población de Lambayeque, para así continuar con otros apartados del video. Saludos cordiales.
con todos los que puedan ver esta entrevista. El día de hoy nos encontramos con el señor Juan Armando Rojas Abanto, quien se dedica en su profesión u oficio a la venta de productos de medicina natural. Y su persona, su servidor, Michael Andaiz Carteaga. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista al señor Juan Rojas para conocer respecto a su oficio y cómo él aprendió todo lo concerniente a esta práctica. Señor Juan, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, hermano Michel. Realmente saludarle, mi nombre es Jesús, y agradecerle por este hermoso tiempo y permitirme compartir la enseñanza que a través del tiempo he tenido y poder aportar en algo en esta entrevista. Muchas gracias, señor Juan. En esta ocasión vamos a comenzar planteándole la siguiente pregunta. ¿Desde qué edad usted desarrolla esta actividad de la venta de productos de medicina natural o incluso la práctica? ¿Desde qué momento la conoció, no? Bueno, mire, esta práctica viene ya, digamos, de generación. En realidad, mis padres, mi papá y mamá han vendido estos productos sin pedir hasta ahora. Digamos que esto viene desde muy niño. Desde la edad, digamos, de que tengo uso de razón, trabajé con mis padres, me ayudaron, me incentivaron a trabajar y a todo lo que son los productos naturales, todo lo que son las plantas, las hierbas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo su padre le transmitió estos conocimientos? Quizás a través de charlas. La enseñanza siempre ha venido de parte de papá, siempre enseñando el nombre de cada producto, de cada hierba, el procedimiento de la preparación, la forma de cómo hay que poder cuidar las plantas, por ejemplo, ya que a veces, normalmente la mayoría de plantas vienen de la sierra, de la selva y de la costa, vienen frescas, pero acá nosotros le damos un proceso, por ejemplo, cómo se debe secar bajo sombra, el cuidado que debemos tener con cada hierba, las medidas, las proporciones que se debe proporcionar para cada tratamiento. Porque... En otra pregunta, señor Juan Rojas, quisiéramos saber, como usted comercializa las plantas acá en lo que es toda la región de Lambayeque, ¿cuáles son las plantas medicinales más consumidas por la población en lo que usted en su experiencia ha podido notar? Del campo era la que más consumía las plantas medicinales. La gente del campo, por ejemplo, acá en Lambayeque consume la gente de Mochumí, de Morrope, de Tucumán. La gente del campo siempre, por tradición, siempre han usado los productos naturales. Por ejemplo, en el campo siempre utilizan, por ejemplo, una hierba por ejemplo, aujilla, que es una hierba, cedrón, manzanilla, nuez moscada, quinaquina, alucema. Señor Juan, también quisiéramos consultarle cuáles son las plantas medicinales que más se venden, por ejemplo, en temporada de verano. En verano, a ver, miren, en el verano normalmente la gente más tiene la tendencia a inflamarse. Lo que más consumen son plantas para poder desinflamar, por ejemplo, los riñones, las vías urinarias, en el caso de tanto varón como mujer. Y las plantas que mayormente más consumen, por ejemplo, tienes colecaballo, llantén, matico, chancapiedra, boldo, que son plantas que ayudan a desinflamar, por ejemplo, los riñones, las vías urinarias. Y cambiando de polo, se diría, y por ejemplo en la temporada de invierno, ¿cómo es? ¿Qué plantas se consumen más ahí en esas situaciones? Y en invierno, pues siempre, normalmente, por el cambio de clima, por las temperaturas que cambian, a veces los fuertes, los fríos. En ese caso, siempre se consume, por ejemplo, eucalipto, matico, escorzonera, viravira, pulmonaria, asmachilca, verónica, filo. Todas esas hierbas se preparan siempre en mates para poder tomar, o sea, se llaman infusiones. Y bueno, para ya casi ir finalizando, también queremos consultarle, por ejemplo, ¿quiénes de sus familiares participan con usted en esta actividad? Mira, yo a veces, esto sí quiero agradecer a Dios primeramente y a mis padres, porque mis papás, gracias a Dios, los dos nos han enseñado a todos primeramente a trabajar, ¿no? Y todos mis hermanos, que somos 14 hermanos, y los que mayormente debemos ser 11 a 12 que desempeñamos todo lo que vendemos, todo lo que son los productos naturales, todo lo que son las plantas, las hierbas, ya que mi mamá y mi papá siempre nos han incentivado a trabajar y toda la mayoría de mis hermanos trabajamos en esto, todos. Somos de 11 a 12 hermanos que todos trabajamos en esto. Y bueno, señor Juan, para terminar ya la entrevista, queremos consultarle cómo cree usted que, por ejemplo, nuestras autoridades, el Estado, el gobierno, pueden mejorar el tema del mercado de las plantas medicinales. ¿Qué recomendaciones usted podría mencionarnos? Mire, yo creo que a veces las autoridades, a veces, yo creo, mira, y esto siempre lo enfoco, ¿no? A la mayoría de personas, a veces a los clientes, amistades. Uno no debe perder a veces lo tradicional, lo que nos inculcaron nuestros padres, o sea, de dónde venimos, qué raíces, nuestras raíces, de dónde venimos, a veces las costumbres, y esto implica mucho a que las autoridades no fomentan mucho lo que es los productos naturales. Yo creo que a veces como a veces hacemos ferias de gastronomía o ferias de repente de libros, ¿no? Que se hace, que es bueno, que ayuda a culturizar, por ejemplo, los libros, lo que es la gastronomía, que ayuda a lo que comentar lo que son las comidas, las tradiciones, ¿no? Yo creo que esto de las plantas sería muy importante que nuestras autoridades lo fomenten, haciendo ferias, ya que
se puede hacer y así llegar más a la gente. Y bueno, señor Juan, muy agradecido por todo lo que nos ha compartido respecto a sus conocimientos de plantas, en plantas medicinales, al comercio de estas y a las estrategias que se pueden hacer para mejorar tanto la conservación de esta costumbre como motivar, ¿no?, también el uso de plantas medicinales. Agradecerle por la entrevista y para el público que de repente me va a poder ver, ¿no? Nosotros nos encontramos en Lambayeque, en Galería Ramón Castilla, están 57 y 58. Atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días domingos atendemos de 7 a 1 de la tarde, para poder atenderlos y poderles orientar, poderles servir. Estamos para servirles, Dios me los bendiga, hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias, señor Juan. Dios lo bendiga y también esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad para seguir compartiendo conocimientos sobre plantas medicinales y la medicina popular de nuestro Perú. Muchas gracias, señor Juan. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Bueno, para ir concluyendo ya con nuestro video documental, tenemos que hablar de los beneficios del conocimiento ancestral de las propiedades medicinales de las plantas, donde hablaremos del sistema de medicina tradicional y complementaria, de e-salud, como también de la etnomedicina. Abarcando el primer punto, el sistema de medicina tradicional y complementaria, debemos mencionar que este sistema fue creado en el año 1998 y que en la actualidad cuenta con más de 90 centros de medicina complementaria distribuidos alrededor de todo nuestro Perú. En su definición, debemos comentar que este sistema diagnostica, trata y previene las diversas enfermedades existentes, ¿no?, pero a través del uso de técnicas no asociadas al sistema de medicina convencional que todos conocemos, sino que hace uso de la medicina tradicional y complementaria. Entre algunas de las técnicas, por ejemplo, hace uso del conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. Usa fármacos a base de plantas. Continuando, debemos tocar el tema de las fuentes y fármacos. Las fuentes de las que se alimenta este sistema vienen a ser justamente el elemento cultural que estamos tratando, el conocimiento ancestral de las propiedades medicinales de las plantas. De esta manera, este sistema valora estratégicamente este elemento cultural, ¿no?, de nuestra nación. Y también sus fármacos son fármacos en base a las propiedades medicinales de las plantas. Obviamente estos fármacos pasan por procesos de investigación, ¿no?, procesos que tienen que ver con su regulación para que sean también seguros y eficaces. Ahora, pasemos a lo que es el elemento quizá más relevante de este sistema, que viene a ser su vinculación con la etnomedicina. Lo que hace la etnomedicina, que es una rama de la medicina, es investigaciones acerca de los conocimientos y técnicas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades encontrados en las diversas culturas de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando un investigador, un médico, un biólogo, etc., crea un producto medicinal, por ejemplo, a base, cualquier producto medicinal, ¿no?, pero lo hace a base del conocimiento ancestral o de técnicas ancestrales que ha investigado en otras culturas, y pues lo reparte, ¿no?, para tratar diversas enfermedades. Ese investigador lo que ha hecho es etnomedicina, medicamentos en base a conocimientos ancestrales y culturales de nuestro país en este caso, ¿no? Y esa es su vinculación, por ejemplo, con la etnomedicina. Ahora hablemos del tercer punto, de los centros de investigación. El sistema de medicina tradicional y complementaria se alimenta, ¿no?, de lo que vienen a ser algunas investigaciones realizadas por por instituciones. Entre una de ellas está, por ejemplo, el Instituto de Medicina Tradicional de Iquitos, por sus siglas conocido como el IMET. En el IMET, por ejemplo, se han desarrollado investigaciones donde se ha logrado construir o fabricar fármacos a partir de lo que vienen a ser propiedades medicinales de algunas plantas. Asimismo, también existen otros centros como el Centro Nacional de Salud Intercultural, entre otros. Entonces, podemos concluir, ¿no?, que la medicina popular en el Perú debería ser revalorada y a la vez también debería invertirse en lo que es etnomedicina, porque, como observamos, se hace una valoración estratégica de este elemento cultural y es necesario también, como hemos notado, promocionar el sistema de medicina tradicional y complementaria. Si hacemos esto, como también se crean más centros de investigaciones en las diversas regiones de nuestro Perú, se está promocionando, ¿no?, lo que es, por ejemplo, la valoración de los elementos culturales como lo es la medicina tradicional, y a la vez se está usando estratégicamente este apartado de nuestra cultura. Ahora sí, ha llegado la parte final de nuestro video, donde vamos a relatar las conclusiones que hemos podido aprender durante esta investigación que hemos realizado. En la primera conclusión manifestamos que la medicina popular, en su apartado del uso de plantas como medicamentos, por ejemplo en el aspecto histórico, nos muestra que ha sido una práctica que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, como lo hemos podido corroborar, y ha estado presente en diversas partes del mundo, en América, en África, Asia, e inclusive otras partes del mundo. También el uso de plantas medicinales en lo cultural nos muestra que esta práctica ha estado vinculada con el modo de vida de las diversas culturas, ¿no?, de cualquier lugar del mundo. Y por ejemplo, en nuestro Perú, como en casi todas las partes, ha tenido una relación estrecha con lo espiritual, como ya lo hemos comentado en el video anteriormente.
Asimismo, en el aspecto científico, las plantas demuestran ser verdaderos medicamentos, donde a través de investigaciones se han podido demostrar muchos de sus usos tradicionales como efectivos, en especies, por ejemplo, como han sido el cannabis, el sauce blanco, utilizado por la cultura caral, la cola de caballo, una planta característica de Lambayeque, y hay diversidad de estudios respecto a otras plantas también, ¿no? Etcétera. Otra conclusión que podemos sacar de este proyecto es que debemos mencionar que este elemento cultural aún está presente en la actualidad. Personas que se dedican al oficio de la venta de estas, como de productos naturales, como es el caso del señor Juan Rojas Abanto, a quien hemos investigado, e incluso su familia, que nos comentó que se dedicaban a este negocio, nos demuestra, ¿no?, su trascendencia de esta práctica en los tiempos, que aún se mantiene, y lo importante de la valoración de esta parte de nuestra cultura, para seguir manteniendo como parte de nuestra vida prácticas culturales que pues muestran, ¿no?, que valen la pena conservarlas. Finalmente, debemos decir que esta tradición peruana está siendo valorada por el sistema de salud en su sistema de medicina tradicional y complementaria, donde tratan las diversas dolencias de pacientes, ¿no?, en base al conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas, previamente verificadas por científicos de institutos como el IMED. Entonces, este ha sido nuestro proyecto de investigación. Aquí compartimos algunas de las referencias y sitios web que hemos visitado para poder realizar este video documental etnográfico. Y agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias. Dios los bendiga.